Bienvenidos al laboratorio número 5 de Ingeniería de Plantas. Este corresponde a iluminación industrial. Durante este laboratorio vamos a ver el concepto de iluminación, la influencia del color en el ambiente y los pasos a seguir para diseñar un sistema de iluminación. La iluminación. La iluminación debe proporcionarse en cada caso para satisfacer las exigencias de la tarea visual que en ella se realiza. Usualmente los procesos a realizar en una industria suponen tareas visuales cada vez más difíciles y exigentes. Es por ello que nosotros como ingenieros industriales debemos proporcionar un ambiente adecuado con la correcta iluminación para llevar estas tareas a cabo. Lámparas iluminarias. Las lámparas serán aquellas cuyas características se adapten a las necesidades de cada instalación. La elección de las luminarias está condicionada por la lámpara a utilizar y el entorno de trabajo de esta. Usualmente las lámparas y luminarias vienen con su respectiva ficha técnica, donde se obtienen los datos que son necesarios para el cálculo del diseño de iluminación. Influencia del color en el ambiente. Es importante determinar los coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo. Estos valores se encuentran normalmente tabulados para los diferentes tipos de materiales, superficies y acabados. Puntos clave a tener en cuenta para una buena iluminación industrial. Luz suficiente. Se deben tener niveles adecuados de luz según la tarea que se realice. Iluminación uniforme. Una iluminación general con un alto grado de uniformidad garantiza total libertad a la hora de utilizar las maquinarias. Buena iluminación vertical. En ciertos trabajos la tarea visual está localizada en un plano vertical, por eso es de suma importancia. Fuentes de luz bien apantalladas. En alturas de montaje bajas es fundamental el uso de pantallas, esto para evitar el deslumbramiento. Debe obtenerse el mejor rendimiento y la máxima economía en toda la instalación de la iluminación. El diseño de un sistema de iluminación requiere de una serie ordenada de pasos, comenzando con los datos de entrada y siendo el paso 1 determinar las dimensiones del local. Entonces definimos A como el ancho del local, B como el largo del local y H' como la altura. En el paso 2 determinamos el nivel de iluminación media. Este valor lo obtenemos en tablas. Dependiendo de la norma que estemos utilizando, se nos proporcionan tipos de locales y tareas que se realizan en este. De acuerdo a estos dos factores obtenemos un nivel de iluminación media, la cual es adecuada para realizar estas tareas en ese tipo de local. En el paso 3 escogemos el tipo de lámpara. Esto viene en conjunto con el paso 4, que es escoger el sistema de alumbrado, pues cada lámpara viene con su respectiva luminaria y con esta su ficha técnica. El paso 5 nos pide determinar la altura de suspensión de las luminarias. En los pasos anteriores identificamos el sistema de alumbrado, o sea, lámparas y luminarias a utilizar. De estas obtenemos una ficha técnica donde viene mucha información y lo importante aquí es encontrar la suspensión de las luminarias. Hay luminarias que vienen empotradas al techo, así que su suspensión es igual a 0. En otros casos ya lo especifica y vendría siendo esta altura de prima que tenemos acá, dice altura entre el plano de las luminarias y el techo. Seguimos con la altura H, que es la altura entre el plano del trabajo y las luminarias. Altura D, que es altura del plano del trabajo al techo. Y la altura H', que es la altura del local. En este diagrama podemos ver que el plano del trabajo tiene cierta altura. Podría ser la altura de una mesa, de un escritorio. En ciertos casos nos piden que la altura del plano del trabajo sea igual a 0
o sea a nivel del piso. En el paso 6 determinamos el índice de local K. Para determinar este índice primero debemos conocer el sistema de iluminación que vamos a utilizar. Por lo general este dato se encuentra en la ficha técnica de cada luminaria. Si tenemos iluminación directa, semidirecta, directa, indirecta y general difusa, entonces el índice de local K es igual a ancho por largo, esto dividido h, por ancho más largo. Por otro lado, si tenemos un sistema de iluminación indirecta y semi-indirecta, entonces el índice de local K es igual a 3 por ancho por largo, esto dividido 2 por h más h' por ancho más largo. En el paso 7 determinamos los coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo. Para determinar estos coeficientes vamos a comparar los valores de la tabla con los acabados de estas superficies. Si no nos indicaran estos valores, vamos a utilizar para techo 0.5, para paredes 0.3 y para suelo 0.1. Esto solamente si no nos indican los coeficientes ni los acabados de estas superficies. En el paso 8 determinamos el coeficiente de utilización. Este valor se obtiene en la ficha técnica de las luminarias. Usualmente se calcula a partir del índice K y los coeficientes de reflexión. En el paso 9 determinamos el factor de mantenimiento o conservación. Este también se encuentra en la ficha técnica de las luminarias. Si no estuviera ahí, entonces tiene mucho que ver el ambiente del local. Si es un ambiente limpio, entonces utilizamos 0.8 y si es un ambiente sucio, utilizamos 0.6. Una vez que conocemos todos los datos de entrada, podemos proceder a calcular el flujo luminoso. El flujo luminoso está representado con la letra griega Φ y su unidad de medida es el lumen. Por acá tenemos la fórmula que utilizamos para calcularlo. Entonces vemos que el flujo luminoso es igual a el nivel de iluminación medio. Recordemos que este valor lo obtenemos en tablas. Esto por la superficie a iluminar, en este caso ancho por largo, dividido el coeficiente de utilización, también se obtiene en tablas, por el coeficiente de mantenimiento. Estos se obtienen en la ficha técnica de la lámpara. En el paso 11 determinamos el número de luminarias a utilizar. La fórmula número de luminarias es igual a flujo luminoso total necesario en la zona o local, que lo calculamos anteriormente, esto dividido el número de lámparas que tiene cada luminaria por el flujo luminoso de una lámpara. Por último, se debe hacer una comprobación para determinar si los cálculos que realizamos para el diseño del sistema de iluminación satisfacen el requerimiento. Entonces, la fórmula para la comprobación es igual a número de luminarias, esto por el número de lámparas que tiene cada luminaria, por el flujo luminoso de una lámpara, por el coeficiente de utilización, por el coeficiente de mantenimiento, esto dividido por la superficie a iluminar, sabemos que es ancho por largo, y este valor tiene que ser mayor o igual al que obtenemos en tablas. Diseño de un sistema de iluminación en un salón de clases. Se le solicita realizar el diseño de un sistema de iluminación adecuado para un salón de clases, con dimensiones 6 metros de ancho por 10 metros de largo, 2.6 metros de alto y con un plano de trabajo de 0.85 metros. Se deben utilizar luminarias downlight, de las cuales nos dan la ficha técnica. El techo tiene color claro, las paredes están pintadas con pintura de color medio y el piso tiene color claro. Estos datos nos sirven para determinar los coeficientes de reflexión. Se trabaja con base a la norma europea UNE, iluminación de los lugares de trabajo, y se nos indica que el salón de clases es limpiado con regularidad. Si vemos la ficha técnica de la luminaria, nos indica el código,
la forma de iluminación, que es directa, la cantidad de focos, que es 1, el flujo luminoso, que es de 2600 lúmenes, el montaje, que es empotrable en el techo, y el coeficiente de utilización, que es igual a 0.96. Primero definimos las dimensiones del local. Tenemos de ancho 6 metros, de largo 10 metros y de altura 2.6 metros. El siguiente paso es determinar el nivel de iluminación media. Se nos pide utilizar la norma europea UNE para iluminación en los lugares de trabajo. Entonces vamos a la tabla. En la sección 6.2 edificios educativos, en la parte de aulas y aulas de tutoría, vemos que la iluminación media requerida es igual a 300 luxes. Ahora debemos determinar la altura de suspensión de las luminarias. Como se nos indica en la ficha técnica de las luminarias, estas van empotradas al techo, por lo tanto su altura de suspensión es igual a 0, como podemos observar acá. También tenemos la altura del local, que es de 2.6 metros. A partir de esos datos, y también que conocemos que la altura del plano de trabajo es igual a 0.85 metros, podemos determinar la altura H, que sería igual a 1.75 metros. A partir de la altura H que encontramos en el paso anterior, podemos seguir con el índice del local. Como sabemos que es un sistema de iluminación directa, utilizamos esta fórmula y sustituimos los valores. El ancho del local por el largo dividido la altura H por el ancho más el largo nos da un total de 2.14. Como siguiente paso debemos determinar los coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo. Lo vamos a hacer con el uso de esta tabla. Se nos indicaba al principio que el techo tiene un color claro, así que su factor de reflexión va a ser 0.5. Ya lo tenemos acá. También se nos indicaba que las paredes tienen un color medio, por lo tanto su factor de reflexión es de 0.3 y que el suelo tiene un color claro, entonces su factor de reflexión es de 0.3. Determinamos el coeficiente de utilización. Este se indica en la ficha técnica de la luminaria y es igual a 0.96. Luego determinamos el factor de mantenimiento o conservación. Se nos indica que el salón de clases es limpiado con regularidad, por lo tanto este factor de mantenimiento es igual a 0.8. Una vez que tenemos todos los datos de entrada, procedemos al cálculo del flujo luminoso, sustituyéndolos en esta fórmula. Sabemos que la iluminación media requerida es de 300 luxes, que el área de iluminar es de 6 por 10 metros, que el coeficiente de utilización es de 0.96 y el coeficiente de mantenimiento es de 0.8, dando como resultado un flujo luminoso de 23.437.5. Para determinar el número de luminarias vamos a hacer uso de esta fórmula. Entonces tenemos que el flujo luminoso es igual a 23.437.5 dividido una lámpara por luminaria con un flujo de 2600 luxes. Nos da un total de 9 luminarias. En este caso puede variar porque vamos a buscar que se aproxime a un número par. Ya en los siguientes cálculos vamos a determinar si van a ser en realidad 10 luminarias o podrían ser 8. Emplazamiento de las luminarias. La idea de realizar el emplazamiento de las luminarias es para generar un plano donde se visualice el diseño de iluminación. Se generen una serie de filas y columnas donde esté correctamente distribuido todo. Comenzamos con el número de filas de luminarias a lo ancho del local. Para eso tenemos esta fórmula. Número de filas a lo ancho es igual a luminarias totales dividido el largo por el ancho.
Sustituimos los valores y obtenemos que son 2.32 filas. Lo vamos a aproximar a 2. Luego calculamos el número de columnas de luminarias a lo largo del local. La fórmula para esto es igual a número de columnas a lo largo es igual a número de filas a lo ancho por el largo dividido el ancho. Sustituimos valores, en este caso ponemos el valor anterior sin aproximar para obtener un resultado más acertado. Nos da como total 3.86, lo cual vamos a aproximar a 4 columnas. Seguimos con los cálculos para generar el plano de luminarias y ahora debemos obtener la separación de luminarias. Para eso tenemos la fórmula siguiente, que es separación a lo ancho. Esta fórmula indica que se debe utilizar el ancho del local dividido el número de filas a lo ancho. Anteriormente obtuvimos este valor con un resultado de 2 filas y ya sabemos que el ancho es igual a 6 metros, así que sustituimos y obtenemos que la separación entre luminarias es de 3 metros. Ahora la separación a lo largo. Para esto debemos ubicar el largo del local y esto dividirlo entre el número de columnas a lo largo. Sabemos que el largo del local es de 10 metros y anteriormente obtuvimos un total de 4 columnas, dando como resultado una separación entre luminarias de 2.5 metros. Por último, se debe calcular la separación de la pared. En este caso se indica que la separación de la pared a lo ancho debe ser la mitad de lo que tenemos entre luminaria normalmente. Sabemos que la separación por luminaria a lo ancho es de 3 metros, así que entre las paredes va a ser de 1.5. Lo mismo se realiza en la separación a lo largo, siempre debe ir dividido 2. Así que anteriormente obtuvimos que la separación a lo largo es de 2.5 metros y en este caso la separación a lo largo de las paredes va a ser igual a 1.25 metros. De esa manera obtenemos el plano de luminarias. Podemos ver acá el ancho y el largo del edificio. Entonces tenemos la separación de paredes, que es igual a 1.25, la separación a lo largo, que es de 2.5, vemos la separación a lo ancho de 3 metros y la de paredes de 1.5 en cada lado respectivamente. Como podemos observar, al final obtuvimos un total de 8 luminarias. Ahora tenemos que comprobar si estas cumplen con la iluminación requerida. En la comprobación debemos sustituir los datos para esta fórmula. Bueno, como vemos aquí tenemos el número de luminarias. En los cálculos nos resultaba que el número de luminarias es igual a 9. Pero como vimos en el plano, los distribuimos de manera que quedaran 8, así que vamos a utilizar esto para la comprobación. Sería el número de luminarias por el número de lámparas, por su flujo luminoso, por el coeficiente de utilización, por el coeficiente de mantenimiento, todo esto dividido entre el área a iluminar. Este valor debe ser mayor o igual al valor de las tablas para que este sistema entonces cubra los requerimientos de iluminación necesarios. Como podemos ver, nos resulta 266.24. Por lo tanto, vamos a concluir. El sistema de iluminación con 8 luminarias no cumple con los requerimientos. En este caso tenemos dos opciones. Podemos replantear y utilizar otro tipo de luminaria con un flujo luminoso más alto, o también podemos agregar más luminarias al diseño de iluminación. Diseño de sistema de iluminación en una planta industrial. Se le solicita diseñar una instalación de alumbrado para una nave industrial de 80 metros de largo por 25 metros de ancho y 6 metros de altura.
Para ello se utilizan lámparas de vapor de sodio a alta presión de 400 watts de potencia con un flujo luminoso de 50.000 lúmenes. Respecto a las luminarias, se plantea escoger entre los tipos 1, 2 y 3, cuyas tablas del factor de utilización suministradas por el fabricante se adjuntan a continuación. Entonces se nos indica que el fabricante nos proporciona las tablas de cada luminaria. Como podemos ver, tenemos la tabla de la luminaria 1. Los datos que nos interesan van a ser el factor de utilización y el factor de mantenimiento. El factor de utilización se obtiene a partir del índice K, del factor de reflexión de techo, del factor de reflexión de paredes. Y el factor de mantenimiento ya viene indicado aquí según niveles bajos, medios o altos, según se indique en el ejercicio. Entonces esta sería la tabla para la luminaria 1. Continuamos con la tabla para la luminaria 2, de la cual nos interesa sacar los mismos datos que la anterior: factor de utilización y factor de mantenimiento. Tabla con especificaciones para la luminaria 3, de la cual vamos a obtener factor de utilización y factor de mantenimiento. Se pide determinar con cuál de los tres tipos de luminarias propuestas obtendremos la mejor solución. Para ello nos dan los coeficientes de reflexión de paredes y techo. El coeficiente de reflexión para el techo es igual a 0.7 y el coeficiente de reflexión para paredes es igual a 0.3. También nos dan otros datos. Es recomendable que el sistema de iluminación se instale por lo menos a 5.5 metros del suelo, pues en la estructura superior de la nave, hasta 5 metros del suelo, existen equipos de transporte, como grúas, destinadas al traslado de objetos pesados a distintos puntos de la nave. En el techo existen claraboyas que ofrecen una iluminación diurna mínima de 95 luxes, lo suficientemente homogénea a la altura del suelo. En dicha nave solo se trabajará de día. El nivel de iluminación aconsejado para las actividades que se desarrollen en el local es de 750 luxes en el suelo. Para el factor de mantenimiento se usará un valor medio. Establecemos las dimensiones del local. Para ancho tenemos 25 metros, para largo tenemos 80 metros, para altura tenemos 6 metros. Vamos a determinar el nivel de iluminación media. En los datos de entrada nos indican que para las actividades que realizan en esta nave industrial, el nivel de iluminación media es de 750 luxes. Pero también nos indican que las actividades que se realizan en esta nave solo se realizan durante el día y además tienen entradas de luz natural que proporcionan 95 luxes. Por lo tanto, vamos a restar esos 95 luxes a la iluminación media requerida, obteniendo un nuevo dato de 655 luxes de iluminación media. Luego, el dato para las lámparas. Nos indican que son lámparas de vapor de sodio a alta presión de 400 watts y de 50.000 lúmenes de flujo. Ahora debemos determinar la altura de suspensión de las luminarias. Se nos indica como dato de entrada pues que la altura de la nave industrial es de 6 metros, pero que se requiere que las lámparas estén a una altura mínima de 5.5 metros porque dentro de la nave industrial se manejan grúas que transportan equipo pesado dentro de la nave industrial. Así que vamos a definir la altura de suspensión como 5.5 metros. Calculamos el índice de local. Sabiendo que es un sistema de iluminación directa, utilizamos esta fórmula. El índice de local K es igual al ancho de la nave industrial por su largo dividido a la altura h por el ancho más el largo. Nos da un resultado de 3.46. Como siguiente paso debemos determinar los coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo.
Estos ya nos los indican como dato de entrada, así que tenemos definido que para techo es 0.7 y para paredes es 0.3. Debemos determinar el coeficiente de utilización. Para determinar el coeficiente de utilización, primero debemos conocer el valor del índice K, el cual ya lo hemos calculado, que es igual a 3.46, y los factores de reflexión de techo y paredes. Vamos a comenzar haciendo uso de la tabla para la luminaria 1. Bueno, en la columna para índice K sabemos que es de 3.46, pues no tenemos un valor exacto. En otros casos se considera la interpolación, pero acá lo vamos a hacer un poco más sencillo y solamente vamos a aproximar. Así que el valor más próximo a 3.46 va a ser 3. Así que vamos a trabajar en la fila del 3. Sí. Bueno, ahora vamos a encontrar el factor de reflexión del techo. Se nos indica que es de 0.7. Entonces trabajamos en esta columna. Luego, identificamos el factor de reflexión de las paredes que esté dentro de la columna del factor de reflexión de techo. Se nos indica que el factor de reflexión de paredes es de 0.3. Así que vamos a trabajar en esta columna en la parte en donde se choque con la fila de 0.3, justo aquí. Vemos que el valor es de 0.75, ¿sí? De esta manera lo determinamos. Luego determinamos el factor de mantenimiento o de conservación. Se nos indicaba como dato de entrada que debemos utilizar valores medios. Entonces vamos a la tabla. Aquí se indican los factores de mantenimiento. El mínimo es de 0.55, el medio es de 0.60 y el máximo de 0.65. Ya que vamos a utilizar el medio, lo obtenemos acá, es igual a 0.60 y lo tabulamos aquí. Estos coeficientes se determinan de igual manera en la luminaria 2, así que lo vamos a hacer paso a paso. Aquí tenemos la tabla para la luminaria 2 y comenzamos determinando el coeficiente de utilización. Para el índice K siempre se va a utilizar el mismo. Ya sabemos que es 3.46 y que lo vamos a aproximar a su valor más cercano, siendo este 3. Para el factor de utilización, entonces, vamos al factor de reflexión de techo, vamos a utilizar 0.7 y luego para el factor de reflexión de las paredes 0.3. Así que vamos en esta columna a la parte donde se choca con el 0.3 y obtenemos este valor, que es igual a 0.66 y lo tabulamos aquí. Ahora determinamos el factor de mantenimiento o conservación, siempre con el valor medio. Vamos a la tabla, se nos indica que el mínimo es de 0.70, que el medio es de 0.75 y que el máximo es de 0.80. Acá encontramos este valor y sabemos que es de 0.75 para la luminaria 2. Por último encontramos estos datos en la tabla de la luminaria 3. Comenzamos con el coeficiente de utilización. Para el índice de local utilizamos 3, para el factor de reflexión de techo utilizamos 7, para el factor de reflexión de paredes utilizamos 0.3, por lo tanto el valor es igual a 0.95, lo tenemos tabulado aquí. Luego debemos determinar el factor de mantenimiento, siempre con un valor medio como se nos indica al principio. Vamos a la tabla, vemos que el valor mínimo es de 0.70, el valor medio es de 0.75 y el valor máximo es de 0.80. Así que obtenemos este valor y lo tabulamos acá como 0.75 y esos serían los datos para la luminaria 3. Ya que determinamos todos los datos de entrada, podemos calcular el flujo luminoso. Recordamos que la fórmula para esto es igual a la iluminación media requerida, que sabemos que es de 655, esto por el área a iluminar, que sabemos que es el ancho del edificio por su largo, o sea 25 por 80, esto dividido el coeficiente de utilización de cada luminaria,
por el coeficiente de mantenimiento de cada luminaria. Podemos notar que los valores de iluminación media requerida y de superficie a iluminar no van a cambiar en ninguna de las fórmulas para el cálculo de cada luminaria. Comenzamos con la luminaria 1. Sustituimos los datos de la fórmula. Tenemos la iluminación media por la superficie a iluminar dividido el coeficiente de utilización por el coeficiente de mantenimiento. Estos los determinamos anteriormente y nos da un total de 2.911.111.11 lúmenes. Seguimos con la luminaria 2. Tenemos el dato de iluminación media requerida igual a 655 por la superficie a iluminar dividido el dato de coeficiente de utilización por el factor de mantenimiento, dando un resultado de 2.646.464.65 lúmenes. Seguimos con la luminaria 3. Sustituyendo los valores en la fórmula, iluminación media igual a 655, superficie a iluminar 25 por 80, esto dividido el coeficiente de utilización por el coeficiente de mantenimiento, dando como total 1.838.596.49 lúmenes. Número de luminarias. La fórmula para número de luminarias indica que es igual al flujo luminoso total dividido el número de lámparas por el flujo luminoso de cada lámpara. Al inicio del ejercicio se nos indica que el flujo luminoso de cada lámpara es de 50.000 lúmenes y que se utiliza una lámpara por luminaria. Así que procedemos a calcular, ya conociendo el valor del flujo luminoso total de cada luminaria. Comenzamos con la luminaria 1. Este valor fue el que encontramos anteriormente. Entonces 2.911.111.11 dividido una lámpara por el flujo luminoso de 50.000 nos da un total de luminarias de 58.22, lo cual vamos a aproximar a 59. Seguimos con la luminaria número 2. Tenemos el flujo luminoso de 2.646.464.65, esto dividido la cantidad de lámparas, que es igual a 1, por su flujo luminoso, que es igual a 50.000. Esto nos da un total de 52.93, aproximándolo a 53 luminarias. Y la luminaria número 3 se calcula de esta manera. Tenemos un flujo luminoso total de 1.838.596.49, esto dividido una lámpara por luminaria con un flujo luminoso de 50.000 lúmenes, dando un total de luminarias de 36.77, aproximándolo a 37. Calculamos el emplazamiento de las luminarias. Para eso tenemos número de filas de luminarias a lo ancho del local y vemos esta fórmula. Nos indica que el número de filas a lo ancho es igual al número de luminarias total dividido el largo del edificio multiplicado por el ancho. En este caso, las dimensiones de largo y ancho no van a cambiar para ninguna de las fórmulas que utilicemos en cada luminaria, y lo calculamos aquí. Filas a lo ancho para la luminaria 1. Para la luminaria 1 tenemos un total de 59 luminarias. Esto dividido el largo por el ancho nos da un total de 4.29, lo cual aproximamos a 4. Para la luminaria 2 tenemos un total de 53 luminarias. Dividido el largo multiplicado por el ancho nos da un total de 4.07, lo cual aproximamos a 4. Para la luminaria 3 tenemos un total de 37. Dividido el largo multiplicado por el ancho nos da 3.40, lo cual aproximamos a 3.
Ahora debemos calcular la separación. Para eso tenemos esta fórmula. Separación a lo ancho es igual al ancho del edificio dividido el número de filas de luminarias a lo ancho. Este dato es el que obtuvimos anteriormente y lo vamos a poner en las fórmulas ya aproximado. En este caso, el ancho del edificio no va a cambiar para ninguna de las fórmulas. Entonces sustituimos los valores y para la luminaria 1 tenemos un total de filas de 4. Entonces 25 dividido 4 nos da como resultado 6.25. Para la luminaria 2 tenemos un total de filas igual a 4. Hacemos el cálculo y nos da un total de 6.25. Para la luminaria 3 tenemos un total de filas igual a 3. Hacemos el cálculo y nos da un total de 8.33. Seguido de esto hacemos la separación de paredes. Sabemos que la separación de paredes es la mitad de la separación entre luminarias. O sea, para el caso de la luminaria 1 sería 6.25 dividido 2, dando como resultado 3.125. Para el caso de la luminaria 2 sería 6.25 dividido 2, dando como resultado 3.125. Para la luminaria 3 sería 8.33 dividido 2, dando como resultado 4.17. Esto para separación de paredes. Ahora vamos a trabajar los datos a lo largo del edificio. Para ello tenemos el número de columnas de luminarias a lo largo del local. La fórmula es igual al número de filas a lo ancho, esto multiplicado por el largo del edificio dividido el ancho. Estos valores no van a cambiar en ninguna de las fórmulas para cada luminaria, simplemente sustituimos este valor que calculamos anteriormente. Para los cálculos de las columnas vamos a utilizar el valor de las filas, pero sin aproximarlo, esto para obtener un resultado más exacto. Entonces sustituimos para la luminaria 1 4.29 filas por el largo del edificio dividido el ancho nos da un total de 13.73 que aproximamos a 14. Para la luminaria 2 tenemos un total de 4.07 filas, lo cual multiplicamos entre la división del largo del edificio entre el ancho del edificio, dando un total de 13.02, lo cual aproximamos a 13. Para la luminaria 3 tenemos un total de filas de 3.40, esto multiplicado entre la división del largo del edificio entre el ancho del edificio nos da un total de 10.88, lo cual aproximamos a 11. Ahora debemos calcular la separación. Para la separación a lo largo tenemos esta fórmula. Nos indica que es largo del edificio dividido las columnas a lo largo. Las columnas a lo largo es el valor que calculamos anteriormente, así que solo lo vamos a sustituir. Como podemos observar, el valor del largo del edificio no va a cambiar en ninguna de las fórmulas, pues siempre estamos haciendo el cálculo para el mismo local. Bueno, entonces sustituimos. Tenemos el largo del edificio dividido el número de columnas para la luminaria 1, nos da como resultado 5.71. Luego, para la luminaria 2, el largo del edificio dividido el número de columnas nos da como resultado 6.15. Para la luminaria 3, el largo del edificio dividido entre el número de columnas nos da como resultado 7.27. Ahora solo nos queda hacer la separación de paredes a lo largo. Sabemos que la separación de paredes es igual a la separación entre luminarias dividido 2. Así que es de ver el resultado anterior de separación. Para la luminaria 1 sería 5.71 dividido 2, dando como resultado 2.86. Para la luminaria 2 sería 6.15 dividido 2, dando como resultado 3.08. Y para la luminaria 3 tendríamos 7.27 dividido 2, dando resultado de 3.64.
Por último, debemos hacer una comprobación para determinar si las luminarias cumplen con los criterios. Para eso tenemos esta fórmula. Los datos que vamos a utilizar son número de luminarias por el número de lámparas, por el flujo luminoso de lámpara, por el coeficiente de utilización, por el coeficiente de mantenimiento, todo esto dividido entre la superficie a iluminar, y este valor debe ser mayor o igual al especificado en tablas para determinar si la luminaria cumple con los requerimientos. En este caso, establecimos que este valor es igual a 655. Hacemos la comprobación con la luminaria 1. Sustituyendo los datos de la fórmula tenemos un número de luminarias de 59. Como podemos ver, el dato de número de lámparas se omite porque es igual a 1. Continuamos con el flujo luminoso por lámpara, que es igual a 50.000 lúmenes, por el coeficiente de utilización, por el coeficiente de mantenimiento, dividido la superficie a iluminar, que es de 25 por 80 metros, dando como resultado 663.75. Este valor es mayor a 655, por lo tanto se determina que sí cumple los criterios. Seguimos con la luminaria 2 y sustituimos los datos en la fórmula. El número de luminarias es igual a 53. El flujo luminoso es de 50.000 lúmenes, coeficiente de utilización, coeficiente de mantenimiento dividido la superficie a iluminar, nos da como resultado 655.88, lo cual es mayor que 655, entonces determinamos que sí cumple los criterios. Ahora para la luminaria 3, sustituimos los datos en la fórmula, tenemos un total de luminarias igual a 37, un flujo luminoso de 50.000 lúmenes, por el coeficiente de utilización, por el coeficiente de mantenimiento, dividido entre la superficie de iluminar, dando como resultado 659.06, siendo este valor mayor a 655, por lo tanto sí cumple los criterios. Teniendo entonces que las tres luminarias cumplen los criterios, procedemos a concluir. Conclusión. Las tres luminarias cumplen con las condiciones de iluminación media para el local, por lo que para la selección nos vamos a guiar por la cantidad de luminarias. La luminaria número 3 cumple con las condiciones utilizando solamente 37 unidades, lo que resulta más económico y fácil para la instalación.